el Departamento de Servicios al Ingeniero le damos la bienvenida en este importante tema sobre paradas de planta. A los señores asistentes, gracias por su espera. Y bueno, las preguntas, ingeniero, ¿le parece bien si lo podemos interrumpir o al final de la actividad que hagan las respectivas inquietudes? ¿Cómo le parece? Es preferible dejarlas para el final de la jornada. Perfecto. ¿Listo? Sí. Con esto entonces dicho, podemos iniciar. Ingeniero Carlos, bienvenido, la audiencia es suya. Ok, bueno, gracias, buenas tardes a todos los participantes y bueno, especialmente al grupo de A100 por darme esta oportunidad de dictar este webinar bastante interesante denominado Cómo programar una parada de planta exitosa. Aquí vamos a ver buenas prácticas para lograr el éxito en paradas de plantas. Esta sería el abordaje principal o el objetivo principal de la actividad. Vamos a ver el objetivo de la actividad. El objetivo de esta actividad es reunirnos para brindar buenas prácticas para una gestión exitosa de paradas de plantas con la finalidad de lograr las metas y objetivos empresariales en cuanto a calidad, costos, seguridad, higiene y ambiente, confiabilidad y disponibilidad. Entonces, bueno, este es básicamente el objetivo que nos reúne por acá. Mostrarles esas buenas prácticas relacionadas con paradas de planta, con el objetivo de, bueno, lograr los objetivos empresariales. La agenda, o sea, para el día de hoy y también para el día de mañana, se pautó la siguiente agenda de trabajo. Ok, inicialmente vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con paradas de plantas. Vamos a hacer una conceptualización de las paradas de plantas. Eso incluye lo que es la definición de una parada de plantas, características, ventajas, frecuencia de paradas de plantas, cómo se clasifican, etc. Luego vamos a abordar todo lo que son los procesos de paradas de plantas enfocado en gerencia de proyectos. Aquí vamos a ver que una parada de planta la podemos ver como un proyecto y obviamente estos proyectos deben ser gerenciados para obtener los mejores resultados dentro de la organización. Luego, el punto número 3, vamos a hablar sobre las buenas prácticas en las fases de una parada de plantas. Este tópico es muy interesante porque vamos a desglosar por cada una de las fases, vamos a ver cuáles son esas buenas prácticas. Entonces aquí tenemos el corazón de la actividad. Vamos aquí a disgregar cada una de las fases y vamos a explicar cuáles son esas buenas prácticas que nos van a permitir tener un éxito dentro de una parada de plantas. Y por último vamos a ver cuáles son esas organizaciones que de alguna forma trabajan en materia de paradas de plantas. Aquí vamos a ver un poco lo que es la SMRP, la Sociedad de Profesionales en el Área de Mantenimiento y Confiabilidad. Vamos a ver también algo del PMI, el Project Management Institute, que tiene algunas buenas prácticas que podemos utilizar dentro de los proyectos de paradas de plantas. Ok, entonces esta es la agenda de trabajo. Vamos a empezar con la exposición, con el contenido. Pero antes de empezar la definición de parada de plantas, primero me gustaría ver el ciclo de vida de una instalación a fin de verificar dónde se insertan las paradas de plantas. Aquí podemos visualizar, ¿verdad?, que una instalación tiene un ciclo de vida. Este ciclo de vida inicia con una necesidad. Obviamente, para que se construya una instalación, tiene que haber una necesidad de energía, etc. Luego, esa necesidad, vamos a la fase de diseño. Aquí aplicamos todo lo que es la fase de ingeniería básica, conceptual y de detalles. Luego vamos a la fase de construcción de esa instalación industrial. Posteriormente, vamos a una fase de comisionamiento y arranque, donde se hacen una serie de pruebas funcionales para verificar que la planta está apta para iniciar su operación. Luego del comisionamiento y arranque viene la fase, si se quiere, que tiene mayor tiempo dentro de la vida útil de una instalación, que es la fase de operación y mantenimiento. Y dentro de esta fase de operación y mantenimiento,
e insertamos lo que son las paradas de plantas. En ese ciclo operacional es importantísimo ejecutar paradas de plantas. ¿Para qué? Bueno, precisamente para mejorar la confiabilidad e integridad mecánica de nuestras instalaciones. Entonces aquí podemos visualizar cómo se insertan las paradas de plantas dentro de la fase de operación y mantenimiento. Y por último tenemos la fase de desincorporación, cuando ya desde el punto de vista técnico y económico no es rentable seguir operando la instalación. Entonces aquí tenemos de manera resumida cuáles son las fases o las etapas del ciclo de vida de una instalación y vemos allí dónde vamos a insertar lo que es parada de plantas. Ok, ahora sí vamos a entrar en materia. Vamos a ver lo que es una parada de plantas. Aquí tenemos el concepto. Es un evento operacional donde se procede a detener la producción de manera planificada y sistemática. Esto es importante tenerlo claro. Cada vez que se va a detener la producción, va a ser de manera planificada. El departamento de operaciones tiene que consignar un programa de cómo va a detener la planta. Esa es responsabilidad del departamento de operaciones. ¿Para qué entonces hacemos esa detención planificada de las unidades? Bueno, con el objetivo de llevar a cabo acciones de mantenimiento e inspección que permitan incrementar la confiabilidad y disponibilidad de nuestros activos. Este es un concepto bastante básico y sencillo para que ustedes lo vean de esa manera de lo que es una parada de plantas. Entonces, aquí vemos de manera clara que es eso, un evento donde se detiene la producción de manera programada y planificada. ¿Para qué? Para acometer tareas de mantenimiento orientadas a restaurar la integridad mecánica, mejorar la confiabilidad y disponibilidad de nuestros activos. Uno de los elementos importantes es que estas paradas, específicamente vamos a hacer énfasis en las paradas programadas. Este tipo de paradas programadas se suelen planificar con suficiente anticipación. Hay algunas paradas que se planifican 2 años de anticipación, 3 años, todo dependiendo de la magnitud de los equipos a intervenir en esa parada de plantas. Entonces, bueno, este es el concepto que tenemos de paradas de plantas. Vamos a ver cómo impactan las paradas de plantas en la confiabilidad de nuestras instalaciones. Aquí podemos ver una curva de cómo va disminuyendo la confiabilidad de los equipos y de las instalaciones en el tiempo. Aquí vemos que a medida que el tiempo va transcurriendo, ¿verdad? La confiabilidad va disminuyendo. En ese sentido, lo que busca la paradas de plantas es incrementar la confiabilidad de las instalaciones con la finalidad de cumplir con las metas de producción. Recordemos que estas plantas, estos equipos están sometidos a altas temperaturas, fenómenos de corrosión, altas presiones, cuellos de botellas, y estos son elementos que reducen notablemente la confiabilidad de nuestros activos. De ahí que cada cierto tiempo se hace necesario intervenir nuestros equipos a través de nuestros procesos de paradas de plantas. Vamos a ver las características de las paradas de plantas. Bueno, primero, las paradas de plantas se caracterizan por tener periodos de intervención cíclicos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay paradas que se intervienen o se hacen cada 4 años, cada 5 años, y a eso se refieren los periodos de intervención cíclicos. Posteriormente, también podemos definir que las paradas de plantas tienen tiempos de ejecución muy cortos. Esto es muy característico dentro de las paradas de plantas. Hay paradas de plantas que duran 30 días, 40 días, todo también dependiendo del alcance de los equipos a intervenir. Esto es muy importante, o sea, esta es una característica muy peculiar de las paradas de plantas a diferencia de los proyectos. Otra de las características es que obviamente la instalación va a estar fuera de servicio, va a haber una afectación importante en la producción e ingresos. En ese tiempo que la planta va a estar fuera de servicio, no va a haber producción y eso impacta obviamente los ingresos de la organización. Ahí hay que cuidar muy bien la planificación. Si nosotros planificamos una parada para 30 días o 40 días, debemos cumplir con esos tiempos.
¿Por qué? Porque un día adicional de parada representa muchos costos de oportunidad. Entonces es muy importante cuidar esos tiempos de ejecución de la parada de plantas. Obviamente, por afectar la producción y los ingresos de la empresa, son proyectos de alta prioridad para la organización. ¿Ok? Entonces, esto es una característica muy importante, alta prioridad. Y obviamente, como estas paradas de plantas se caracterizan por tener alto volumen de personal trabajando, alquiler de equipos, compra de materiales, etcétera, los costos son muy elevados. Entonces, bueno, estas serían algunas características fundamentales de lo que son paradas de plantas. En cuanto a la clasificación de las paradas de plantas, podemos enmarcarla dentro de dos grandes tipos. Tenemos las paradas programadas y las paradas de plantas no programadas. En esta oportunidad, nosotros vamos a hacer énfasis en las paradas programadas. ¿Cuáles son las paradas programadas? Bueno, son aquellas que están enmarcadas dentro del plan de parada de plantas de la empresa. Cada organización tiene un plan de paradas de plantas. Ahí se visualizan todas las paradas de plantas que se van a ejecutar en un periodo de tiempo determinado. Entonces, ese tipo de paradas, estas paradas programadas, pues se enmarcan dentro de este plan de paradas. Otra de las características importantes de las paradas programadas es que son planificadas con suficiente anticipación. Esta es una característica bastante peculiar. ¿Ok? Deben ser planificadas con suficiente anticipación. Perdón. Y las paradas de plantas no programadas son aquellas que se deben a muchas causas, como por ejemplo, incumplimiento con los planes de mantenimiento preventivo. Obviamente, si nosotros en nuestras organizaciones no diseñamos ni ejecutamos nuestros planes de mantenimiento preventivo, allí vamos a tener paradas de plantas no programadas. ¿Okay? De ahí la importancia de tener nuestros planes planificados y también ejecutados. Y también las paradas de plantas no programadas ocurren cuando acometemos procedimientos operacionales inadecuados. Se han visto muchos casos para que las plantas se detienen, se paran por malas maniobras operacionales. Entonces, bueno, aquí tenemos un breve panorama de cómo clasificamos las paradas de planta. En esta oportunidad, como les acabo de comentar, vamos a hacer énfasis en las paradas programadas. Ok, esto también es importante tenerlo en cuenta, la frecuencia. La frecuencia tiene que ver con cada cuánto tiempo nosotros debemos hacer una parada de plantas. Ok, entonces esta frecuencia de parada de plantas está determinada o está dictaminada por los licenciantes de las plantas y también por históricos de paradas a nivel mundial. Aquí les voy a ilustrar, les voy a presentar algunos ejemplos, por lo menos acá en Venezuela, en las unidades destiladoras de la refinería Puerto La Cruz, tienen una frecuencia de 5 a 6 años. Ese es el tiempo promedio de intervención de esas unidades. Tenemos también plantas de alquilación IFCC de la refinería Puerto La Cruz, una frecuencia de 3 años. También tenemos algunos ejemplos de plantas compresoras en el Distrito Norte, acá en Venezuela. Este tipo de plantas, la frecuencia es según horas de funcionamiento. Por lo general, este tipo de equipos mayores se intervienen cada 50.000 a 60.000 horas de funcionamiento. Y también tenemos los mejores de crudo extra pesado, que se intervienen cada 5 a 6 años. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de algunas licenciantes que establecen frecuencias de paradas de plantas. Tenemos UOP, tenemos K-Wegner y también tenemos una consultora internacional que es Solomon Associates, que se dedica a hacer estudios internacionales en cuanto a tiempos de ejecución de paradas de plantas. Esta Solomon tiene unas referencias bastante interesantes para lo que es estimación de tiempos y frecuencias en paradas de plantas.
Vamos a ver acá, esta es la pantalla principal de Solomon. Ya voy que se ve un poco, vamos a esperar que se... Ok, seguimos por acá. Aquí tenemos la pantalla de Solomon. Aquí tenemos, ejemplo, un estudio, una gran cantidad de estudios que ellos hacen, serían los estudios de duración de paradas de plantas. Aquí esta información la pueden ubicar tranquilamente en internet y ellos tienen una base de datos bien interesante en cuanto a duración de paradas de plantas, haciendo comparación entre varias refinerías a nivel mundial. Bueno, aquí vamos a ver algunas ventajas de lo que son las paradas de plantas. Primero, obviamente, cuando nosotros ejecutamos de manera adecuada nuestras paradas de plantas, ello permite elevar o maximizar nuestros niveles de confiabilidad y disponibilidad. Esto es muy importante porque con esto podemos lograr nuestros compromisos de producción. Perdón. También, a través de nuestras paradas de plantas, nosotros podemos restituir la integridad mecánica de los equipos. Recordemos lo que les comenté en láminas anteriores, que la confiabilidad de los equipos va disminuyendo en el tiempo. Entonces, ese es el momento oportuno para nosotros hacer reparaciones orientadas a restituir esa integridad mecánica de nuestros activos. Obviamente, al cumplir estos dos elementos, vamos a cumplir con los compromisos de producción. Si nosotros tenemos una planta con altos niveles de confiabilidad, disponibilidad, eso va a permitir que nosotros cumplamos con nuestros compromisos preestablecidos en cuanto a producción. Y también nosotros, a través de una buena ejecución de parada de plantas, vamos a garantizar la seguridad del personal, la seguridad del medio ambiente y también la seguridad de nuestras instalaciones. Entonces, bueno, aquí tenemos un panorama de algunas ventajas de aplicar proyectos de paradas de plantas. Esto es importantísimo que lo conversemos sobre algunas estadísticas que son comunes en proyectos de paradas de plantas. Si ustedes han participado en paradas de plantas, lo más seguro es que se identifiquen con con estas estadísticas que les estoy presentando en este momento. Entonces vamos a ver cuáles son estas estadísticas, y estas estadísticas son las que nos van a permitir proponer estrategias de mejora. Ya vamos a ver cuál es la estrategia de mejora para mitigar todas estas debilidades presentes en paradas de plantas. Entonces vamos a ver cuál es esa primera estadística. Aquí podemos visualizar que la mayoría de las paradas de plantas se ven afectadas por escasez de personal calificado. ¿Qué quiere decir ello? Bueno, en estas paradas de plantas es típico observar personal que no tiene las competencias específicas ni las habilidades, y eso obviamente va a impactar en la ejecución de los trabajos, y eso redunda negativamente en la confiabilidad de los equipos. Entonces es importantísimo que ese personal que vaya a ejecutar las paradas de plantas sea un personal calificado. Otra de las estadísticas también que es bastante preocupante es que de cada 10 paradas, 8 han experimentado exceso de costos entre un 10 y 40%. Esto es bastante preocupante. ¿Por qué? Porque inicialmente nosotros tenemos un presupuesto aprobado y bueno, aquí podemos ver de manera clara que si no planificamos de manera adecuada nuestra parada, vamos a tener exceso de costos. Otra de las estadísticas es que la mitad de las paradas que fueron estudiadas han sufrido desviaciones de calendario. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay paradas de plantas que se planifican para 30 días o 40 días y al final visualizamos que se ejecutaron en 35, 40, hasta 50 días. Entonces esto es muy importante cuidarlo. O sea, no deberíamos tener desviaciones de calendario, porque un día de parada implica mucho dinero por concepto de costos de oportunidad. Entonces esto es importantísimo, y esta es una estadística
que bueno, está presente en muchas paradas de plantas. Otra de las estadísticas también importantes es que de cada 10 paradas, 9 han sufrido incrementos en la lista de los trabajos. ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, cuando estamos elaborando el alcance de los trabajos, no incorporamos actividades, no visualizamos algunas actividades. Cuando abrimos los equipos, encontramos fallas ocultas y eso obviamente incrementa el listado de trabajo. Se tienen que generar cambios de alcance y todo ello está concatenado con un exceso de costo. Entonces es importante también acá que cuando se estén elaborando los alcances técnicos se prevean actividades relacionadas con fallas ocultas. ¿Ok? Entonces, bueno, estas estadísticas es importante analizarlas. Ahora bien, si nosotros tenemos estas estadísticas, ¿qué vamos a hacer ante estas estadísticas? ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados? No podemos, ¿verdad? Tenemos que preparar, diseñar y también ejecutar estrategias orientadas a mitigar esas estadísticas. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la solución propuesta? Bueno, la solución propuesta sería gestionar, importantísimo, se lo subrayé en azul allí, gestionar de manera adecuada nuestras paradas de plantas para cumplir con los objetivos de la organización. Y cuando hablamos de gestionar, implica gerenciar la parada de plantas. Tenemos que cumplir una serie de etapas, una serie de fases. Esas fases tienen que ser monitoreadas y controladas para cumplir de manera exitosa con los objetivos de la organización. Entonces, el éxito en la parada de plantas radica en gestionar nuestros proyectos de paradas de plantas. Vamos a ver acá, perdón, cómo es que debemos gestionar esas paradas de plantas. Para ello, les propongo o les traigo esta metodología. Esta metodología es un modelo de gestión de parada de plantas enfocado en proyectos. ¿Por qué en proyectos? Bueno, porque usando las premisas del Project Management Institute, que es el Instituto de Gerencia de Proyectos, nosotros podemos planificar y gestionar bajo esta metodología. Una parada de planta se puede también definir como un proyecto porque tiene características específicas de un proyecto. Tiene un alcance definido, tiene unos costos, tiene un tiempo y tiene otras características que permiten enmarcarlas dentro de un proyecto. Entonces, en conclusión, una parada de plantas es visto o debe ser visto como un proyecto. Entonces, este modelo o esta metodología de trabajo está constituida por las siguientes fases. Tenemos una fase 1, que es la fase inicial. En otras plantas se le llama fase de gerencia integrada, también con conceptualización de la parada, inicio de la parada. Todo depende de la filosofía y de los lineamientos internos de la empresa. Pero acá vamos a denominarlo conceptualización de la parada. Aquí es donde se definen las bases filosóficas de la parada, se definen las metas y objetivos. Aquí también se define el equipo gerencial de la parada de plantas, entre otros aspectos. Ya eso lo vamos a desarrollar en cada uno de los... va a ser desarrollado a continuación. Una vez que hayamos conceptualizado la parada de plantas, vamos con una segunda fase, que es la gerencia de planificación. Aquí vamos a entrar en materia con lo que es planificación y programación. Aquí también se hace todo lo que es la gestión de procura de los materiales, que es importantísimo, y la contratación de los servicios. A esto se refiere la fase 2. Luego vamos con la fase 3, que es la fase de ejecución o la gerencia de ejecución. Aquí en esta gerencia de ejecución vamos a... aquí existen tres etapas, tres subfases. Está la subfase de lo que es la preparada, la fase de preparada. Tenemos la fase de ejecución propiamente dicha
y tenemos la fase de post-parada. Ok, entonces en esta fase 3 tenemos 3 subfases. La preparada, ejecución y post-parada. Y por último, ya para cerrar la parada de plantas, tenemos una fase 4, que es la gerencia de cierre. Aquí es donde se cierra la parada de plantas, desde el punto de vista técnico y financiero. Aquí vemos cuáles son o cuáles fueron esas lecciones aprendidas que pudimos de alguna forma visualizar en el desarrollo de la parada de plantas. Ok, entonces, bueno, aquí les muestro, estas fases para gerenciar una parada de plantas. Obviamente, dentro de la organización de parada de plantas, debería tener su metodología específica. Pero esta es una metodología bastante genérica, pero es bastante interesante porque está enmarcada en principios de gerencia de proyectos y también en buenas prácticas de paradas de plantas, casos reales de paradas de plantas. Bueno, vamos a empezar entonces a abordar cada una de las fases vinculadas con la parada de plantas, empezando con la fase 1, conceptualización de la parada. Vamos a ver qué contiene esa fase 1. Bueno, aquí vemos que cuando la organización va a empezar a conceptualizar la parada, se encuentra con estas etapas. ¿Cuáles serían esas etapas o actividades que tenemos que desarrollar? Primero, conformación del equipo de parada de plantas. Es importantísimo que cuando sepamos que vamos a emprender una parada de plantas o tenemos una parada de plantas dentro de 3, 4 años, es necesario conformar un equipo de parada de plantas. Ya vamos a ver algunas premisas o algunas buenas prácticas relacionadas con esta temática. Luego, tenemos el establecimiento de metas y objetivos de la parada. Esto es importantísimo. Al inicio de la parada se deben establecer estas metas y objetivos. Es muy común, bueno, yo he participado en muchas paradas de plantas y siempre cuando consulto con la gerencia o el departamento de parada de plantas y les hago una consulta sobre esta parte de metas y objetivos, casi nunca eso está definido. Correcto, a veces la gente piensa que el éxito de la parada radica en cumplir con el tiempo programado y no es así. Debemos establecer al inicio de la parada cuáles son nuestras metas y objetivos. Metas a nivel de tiempo de ejecución, a nivel de costos, a nivel de presupuesto, a nivel de calidad de los trabajos, a nivel de seguridad, higiene y ambiente, etc. Entonces esto es importantísimo porque de alguna forma nos da un marco de trabajo para ejecutar nuestra parada de plantas. Y también en esta fase 1, nosotros vamos a desarrollar o a definir lo que es el alcance de la parada. Esto es importantísimo, esto es el corazón de la parada, definir el alcance. Porque si nosotros sabemos o tenemos bien definido nuestro alcance, eso nos permite estimar de manera adecuada nuestro presupuesto y el estimado de costos de estas actividades. Entonces, esto es importantísimo. Vamos a desarrollar ahora cada una de estas subfases y vamos a decir o a especificar cuáles son esas buenas prácticas que ustedes pueden aplicar dentro de sus instalaciones industriales. Bueno, aquí tenemos la conformación del equipo de parada de plantas. Aquí tenemos un ejemplo de un organigrama. Tenemos una gerencia técnica, una gerencia de operaciones, una gerencia de mantenimiento y bueno, tenemos una gerencia de parada de plantas a un nivel inferior y esta gerencia de parada de plantas tiene coordinaciones que están de alguna forma vinculadas a esta gerencia de parada de plantas. Esto es un ejemplo, un modelo. Recordemos que cada organización tiene unas políticas y unos lineamientos definidos. Por ejemplo, yo he estado en plantas industriales donde existen gerencias de paradas de plantas, independiente de la gerencia de mantenimiento, de la gerencia de operaciones. Están en el mismo nivel estratégico, perdón, en el mismo nivel jerárquico. Correcto. Actualmente estoy trabajando en una planta donde la unidad de parada de plantas reporta a la Superintendencia de Planificación de Mantenimiento. Entonces, todo depende de la filosofía de la empresa y de la magnitud, obviamente, de la cantidad de plantas que tiene esa
esa instalación. Correcto. Yo supongo que allá, por lo menos en Colombia, en esa refinería Ecopetrol, que tiene muchas plantas, debería existir una gerencia de parada de plantas por la gran magnitud de paradas que se deben planificar y ejecutar. Pero eso todo depende de la política, como les comento, de la política y filosofía y magnitud de las plantas asociadas a estas instalaciones. ¿Ve? Pero aquí tenemos, les muestro un ejemplo típico de una organización de parada de plantas. Lo importante acá, independientemente de la organización de parada de plantas, lo importante es definir los roles y responsabilidades de cada uno de los miembros de esa organización y que esas personas trabajen de manera exclusiva a esa organización de parada de plantas. Porque se han visto muchos casos de personas, ejemplo, inspectores que trabajan para la gerencia técnica y desatienden parada de plantas. Entonces la gerencia de parada de plantas necesita adelantar sus actividades de inspección. Entonces es importante que en la organización de parada de plantas haya de personas a dedicación exclusiva a esa organización de parada de plantas. Entonces eso es muy importante tomarlo en cuenta, que las personas estén a dedicación exclusiva a esa organización de parada de plantas. Bueno, aquí tenemos algunas buenas prácticas. Esto es importante. ¿Cuáles son esas buenas prácticas que a ustedes los van a ayudar en materia de conformación de equipos de paradas de plantas? Bueno, ¿cuál sería esa primera buena práctica? Definir roles y responsabilidades de todos los miembros involucrados en el equipo de parada. Eso es importantísimo. Además de tener el organigrama, cada uno de esos cargos deberían tener sus roles y responsabilidades. También se sugiere que los miembros del equipo de parada trabajen a dedicación exclusiva en sus roles y responsabilidades. Eso es importante porque se suele desatender a la parada de plantas y pueden venir problemas en el desarrollo de la planificación de la parada. Entonces, esto también es importante, evitar transferencias de personal a otros departamentos, unidades. Entonces, esto hay que cuidarlo muy bien. Si tenemos un personal a dedicación exclusiva, vamos a dejarlo trabajando allí. Sobre todo personal clave. En el caso, por lo menos acá, para cuando en una instalación o en un complejo hay varias paradas de plantas que se van a realizar, cada parada de plantas debería tener un equipo general a dedicación exclusiva. O sea, si tenemos una refinería y simultáneamente se van a hacer 2 paradas de plantas, esa parada de plantas de la unidad, ejemplo, de destilación atmosférica, debería tener su equipo de parada y, ejemplo, la unidad de destilación al vacío, le estoy poniendo un ejemplo, debería tener también su equipo de parada de plantas. Eso es importantísimo tomarlo en cuenta. Estas son buenas prácticas de, bueno, casos reales aquí en el sector industrial venezolano. Vamos a ver acá el segundo punto que tiene que ver con establecimiento de metas y objetivos. Es importante, como les comenté al inicio, establecer estas metas. Eso es lo que nos va a dar el camino a seguir para lograr el éxito de la parada de plantas. Imaginemos esto, si nosotros no planteamos nuestras metas y objetivos, vamos a estar como un barco a la deriva, vamos a decirlo así. En cambio, si nosotros definimos nuestras metas y elaboramos planes de acción, planes departamentales alineados con estas metas, las probabilidades de éxito van a ser bastante altas. Entonces, de ahí la importancia de aplicar esta buena práctica. Entonces, ¿cuáles serían estas buenas prácticas en materia de metas y objetivos? Bueno, la primera práctica sería que la organización de parada de plantas debe definir sus metas y objetivos en cuanto a tiempo, seguridad, higiene y ambiente, en materia de calidad, presupuesto, etc. Este punto segundo es importante, que una vez que se definan esas metas y objetivos, los departamentos vinculados al los departamentos vinculados a la parada de plantas deben elaborar sus planes individuales. ¿Qué quiere decir ello? Ejecución, que es un departamento vinculado a parada de plantas, deberá elaborar su plan de ejecución.
El departamento de planificación también debe elaborar su plan. El departamento de operaciones debería elaborar su plan departamental. Es decir, todos los departamentos involucrados deben elaborar sus planes individuales. Esto es importantísimo. También les comento que en los proyectos y paradas de plantas que he participado, es raro ver este tipo de planes individuales. Cuando hablo de planes individuales, no hablo de la planificación maestra del proyecto que se hace en Project Primavera. No, eso es otra cosa. Aquí son planes departamentales individuales alineados con las metas y objetivos. Dentro del plan del departamento de planificación está elaborar el plan maestro o la red lógica de actividades de la parada. Son dos cosas completamente diferentes. Y bueno, otra buena práctica en cuanto a lo que es establecimiento de metas y objetivos es monitorear el avance en la elaboración de esos planes departamentales. ¿Ok? Entonces, la gerencia de parada de plantas debe hacerle seguimiento a esos planes departamentales, verificar que esos planes se están desarrollando de manera adecuada. Bueno, esto sería lo que corresponde a establecimiento de metas y objetivos. Obviamente, esto tiene mucha tela que cortar. Aquí, por razones de tiempo, yo le estoy de alguna forma resumiendo la información y estoy entregándole, vamos a decirlo así, un consolidado. Pero esto tiene mucha tela que cortar. Y bueno, este es el punto que quiero comentar. Vamos a continuar con la definición del alcance de la parada. Esto es importantísimo, como les comento, como les comenté al inicio. El alcance de parada no es más que definir y establecer cuáles son las necesidades y trabajos que se deben ejecutar en paradas de plantas. Aquí es importante conversar lo siguiente. Aquí la organización de parada de plantas debe establecer un criterio para seleccionar muy bien los trabajos que van a parada de plantas. Porque ¿qué es lo que sucede? En algunos casos quieren incluir dentro del alcance actividades que se pueden ejecutar con la planta en funcionamiento. Correcto. Entonces es importante que la organización de parada de plantas defina un procedimiento para seleccionar cuáles son los trabajos que van a parada de plantas y cuáles son las actividades que se pueden ejecutar en rutina. Eso es importantísimo. O sea, ¿cuál es la idea? En la parada de plantas se ejecute única y exclusivamente lo que se tenga que intervenir en parada de plantas. Y bueno, aquí dentro de esas necesidades y trabajos que deben ser ejecutados, nacen, ¿verdad?, de los requerimientos de operaciones, tales como puntos de etiquetas, etcétera. Ingeniería de procesos, también emite necesidades, por lo menos lo que es cambios de catalizadores, descontaminación de equipos, descoquificación de tuberías de hornos. Esos son requerimientos de ingeniería de procesos. Obviamente, inspección también tiene necesidades. Inspección necesita verificar la integridad mecánica y hacer estudios para ver lo que es la vida útil de los equipos, cálculo de de velocidad de corrosión y vida remanente. Entonces, inspección también tiene unos requerimientos específicos. Proyectos también tiene algunos proyectos que puede ejecutar aprovechando la ventana de la parada de planta. Y igualmente, mantenimiento tiene algunas tareas que ejecutar. Por lo menos mantenimiento, algún ejemplo, tareas que backlog, tareas que no se han ejecutado, por alguna razón, pueden ser incorporadas en parada de plantas. Bajo la premisa que obviamente se puedan intervenir en esa fase de ejecución de parada de plantas. Entonces, esto sería, bueno, también hay el Departamento de Seguridad, también puede emitir necesidades. Por ejemplo, ahorita, en estos momentos, donde estoy trabajando, hay un horno reformador que en el techo hay unas láminas que hay que reemplazar, ¿correcto? Entonces eso es un aspecto de seguridad. El Departamento de Seguridad sugirió que reemplazaran esas láminas del techo del horno reformador. Y ese es un punto que está vinculado a aspectos de seguridad. Entonces, en conclusión, todos estos departamentos generan necesidades para incorporarlos dentro
del alcance de la parada de plantas, entendiendo que deberíamos ejecutar única y exclusivamente lo relacionado a parada de plantas. ¿Por qué? Porque los costos, o existe una relación de 4:1. ¿Qué quiere decir ello? Un trabajo en rutina tiene una proporción de 1 y ese mismo trabajo en parada de plantas tiene una proporción de 4. Entonces, es preferible ejecutar trabajos en rutina porque son menos costosos. Entonces, esa relación es importante tomarla en cuenta, con el objetivo de tratar de optimizar los trabajos a aplicar en la parada de plantas. Vamos a continuar por acá. Vamos a ver algunas premisas importantes. Esto es importantísimo, algunas buenas prácticas que tienen que ver con la definición del alcance de parada. Primero, incorporar en el alcance, aquí le coloqué en comillas y en azul, incorporar en el alcance solo los trabajos que se tengan que intervenir con la planta fuera de servicio. Les voy a poner un ejemplo también, un ejemplo sencillo. Equipos rotativos que tengan SPER, esos son equipos que se pueden intervenir en rutina. Esos son equipos que se excluyen de la parada de plantas. Entonces, ¿cuál es la filosofía? Lo que le estoy colocando acá en este primer punto. Deberíamos incorporar en ese listado de trabajos solo aquellas actividades que se tengan que intervenir con la planta fuera de servicio. Otra de las buenas prácticas que ustedes pueden aplicar dentro de sus paradas de plantas es el segundo: desarrollar ejercicios de optimización de alcance de paradas basado en riesgo. Pueden aplicar la API 581, también hay algunos software como Meridian que nos ayudan a establecer estas optimizaciones según o basadas en riesgo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, les voy a contar un caso interesante. En la refinería Puerto La Cruz, acá en Venezuela, en PDVSA, en los años 2000-2001, aplicaban ejercicios de optimización de alcances y, por ejemplo, teníamos un alcance inicial de 120 equipos y cuando filtramos esos equipos y veíamos el riesgo real, de 140 equipos lo llevamos a 70, 80 equipos. Pero eso sí, excluíamos equipos, pero teniendo un sustento técnico, que en este caso es el riesgo. Correcto. Entonces, si nosotros aplicamos estudios de optimización de alcances de parada basado en riesgo, podemos reducir ese alcance de paradas de planta. Y eso se traduce en reducción de costos, menos riesgos dentro de las instalaciones, etcétera, etcétera. Entonces, este punto es muy importante. Otro aspecto importante es que la organización de parada de plantas debería elaborar un procedimiento para congelar la lista final de trabajo. Las buenas prácticas en paradas de plantas establecen que ese alcance final debería cerrarse o congelarse 9 meses antes de la fecha de inicio de la parada. ¿Qué quiere decir ello? Yo voy recopilando todos mis trabajos, los voy recopilando y llega un momento donde ya yo debo congelar esa lista final. ¿Qué se hace? Si surge después, a partir de esa fecha en adelante, surge algún trabajo adicional por la misma naturaleza de la planta, hay que generar un formato de inclusión de trabajo en ese alcance final. ¿Correcto? Entonces allí, esto es una buena práctica, porque de alguna forma controlamos los trabajos que vamos a ejecutar, controlamos presupuesto, controlamos procura de materiales. Entonces allí, bajo este procedimiento, las organizaciones que emiten necesidades tienen que cuidar muy bien, tienen que cuidarse muy bien a la hora de incorporar trabajos adicionales. Si se quiere incluir una actividad adicional y es justificable, bueno, allí no va a haber problemas. Correcto, pero entonces lo ideal es esto, que la organización de parada de plantas tenga un procedimiento. Esa es una buena práctica que les recomiendo que la incorporen dentro de sus prácticas de trabajo. Estos 9 meses son buenas prácticas. Recordemos que cada organización tiene unas políticas, unas filosofías y que se deberían aplicar en este caso.
Estas son buenas prácticas basadas en una metodología de PDVSA llamada MG3P, aplicable a instalaciones petroleras en el caso de Venezuela. Obviamente sería interesante que ustedes revisen dentro de sus plantas cuál es ese tiempo para congelar esas listas finales de trabajo. Bueno, una vez culminado esa etapa 1, que es la fase de conceptualización, vamos a la fase de planificación o a la gerencia de planificación. Debe verse como una gerencia. Cuando hablamos de planificación no es solamente sentarse en el software, en el proyecto o el Primavera, cargar actividades, cargar recursos, no. La planificación va más allá. Y eso lo podemos ver en las siguientes subfases. Dentro de la gerencia de planificación, obviamente, hay una subfase donde nosotros tenemos que planificar y programar la parada. Allí tenemos que elaborar la red lógica de actividades. Correcto. Allí tenemos que también, dentro de esa red lógica, nosotros tenemos que incorporar todas las fases del proyecto de paradas de plantas. He visto también en muchos casos que cuando planificamos solamente incluimos la fase de ejecución y eso no es una buena práctica. La idea es tener una visión general del proyecto de parada de plantas. Entonces el planificador, cuando vaya a elaborar su red lógica maestra, debe incorporar todas las etapas del proyecto de parada de planta, incluyendo la fase de inicio, todo lo que es preparada, ejecución. O sea, debe hacer un plan maestro, como su nombre lo dice, incorporando todas las etapas. Ya obviamente ahorita vamos a explicar cada una de estas subfases. Esto es importantísimo, procura de materiales. Obviamente, si no tenemos los materiales, no podemos ejecutar la parada de plantas. Lo ideal, según las buenas prácticas, es tener por lo menos antes de iniciar la parada un 95% de materiales en el almacén. Y esto es interesantísimo, la procura de material. Aquí vamos a ver que el proceso de procura contempla 3 etapas. Está la etapa de solicitud del material, la etapa de compra del material y la etapa de almacenamiento. Y en cada una de esas etapas también hay buenas prácticas que debemos tomar en cuenta. Y también dentro de esa gerencia de la planificación está la contratación de los servicios. Obviamente las organizaciones de paradas de plantas no tienen todo el personal, no tienen todos los recursos, no tienen todos los equipos, no tienen muchos montacargas, no tienen grúas. Entonces ahí se hace necesario hacer contratación de servicios externos. Entonces eso es importante también incorporarlo dentro de la gerencia de planificación. Si seguimos las buenas prácticas del PMI, también dentro de la planificación está lo que es la parte de gestión de los riesgos. Debemos en cada una de las etapas del proyecto de parada de plantas hacer un análisis de riesgo para ver cuáles son esas amenazas que me pudiesen impactar en el éxito de la parada de plantas. Ok, entonces bueno, estas serían las 3 etapas relacionadas con planificación. Vamos a ver cada una de ellas. Obviamente, como les comento de manera muy resumida, aquí tenemos lo que es planificación y programación. Ya les comenté. Aquí el entregable de esta fase de planificación y programación es la red lógica de actividades y la curva S de la parada. La curva S tanto física, en algunos casos financiera. Entonces, ¿cuáles serían esas buenas prácticas que ustedes deberían aplicar dentro de su fase de planificación y programación? Primera, participación de los ejecutores en la elaboración de la red lógica. Es importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vayamos a desarrollar la red lógica, tenemos que colocar tiempos de ejecución de las actividades. Ejemplo, si estamos haciendo vamos a intervenir o hacerle mantenimiento a un intercambiador de calor, nosotros tenemos que hacer, disgregar o desglosar todas las actividades, tenemos que colocarles tiempos de ejecución, tenemos que colocarle las predecesoras y allí la participación del ejecutor
entrega un valor muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? Que los planificadores vayan de la mano con los ejecutores para que ese plan o esa red lógica sea un documento vivo y que se adapte a la realidad de la parada de plantas. Entonces, esta buena práctica es importantísima que los planificadores las pongan en práctica. ¿Ok? Otro punto importante, prever fallas ocultas en la red lógica, eso también tenemos que colocarlo. Eso nos da una idea de cuánto tiempo adicional podemos nosotros utilizar para corregir estas fallas ocultas. ¿Okay? Entonces el planificador acá tiene que tener una visión amplia y aquí también nos podemos apoyar con el departamento de inspección de equipos estáticos. Correcto, porque si ejemplo tenemos una columna y por el historial yo veo que esa columna a nivel del tope siempre tiene agrietamientos, yo tengo que prever esas fallas e incorporarlas dentro de la red lógica de ese equipo. Entonces es importantísimo eso, prever fallas ocultas que podamos conseguir dentro de los equipos. Obviamente no estamos exentos de lluvias, trancas en la vía, etcétera. Eso implica que nosotros como planificadores debemos incluir holguras dentro de la planificación. Eso es importantísimo. Incluir holguras asociadas a lluvias, entre otras. Y esto obviamente también hay que incluirlo dentro del análisis de riesgo. Vamos a continuar con otras buenas prácticas de planificación y programación. Definir programas de reuniones diarias y formatos de avance. Esto es importantísimo. Desde la fase de planificación ya tenemos que ir programando cuáles son los formatos que vamos a usar, cuál es la curva que se va a utilizar allí. Ya tenemos que construir la curva S. Y bueno, definir cuáles son esas reuniones diarias que se van a ejecutar en la parada. Tanto internas a nivel del cliente, como también reuniones con los contratistas. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta en la fase de planificación y programación. Otro aspecto importante en la fase de planificación y programación es que este documento, este plan maestro, esta red lógica, se debe presentar al comité gerencial o el equipo gerencial para divulgación y aprobación. Y esta información es útil porque le da una idea a la gerencia del tiempo de la parada, el tiempo estimado o el tiempo de ejecución, le da información valiosa sobre la cantidad de personal, cuántas cuadrillas vamos a utilizar, etcétera, etcétera. Entonces es importantísimo esto. O sea, el planificador no debe quedarse con ese plan maestro, debe someterlo a revisión y aprobación del equipo o de la gerencia de parada. Otra buena práctica, no sé si lo han visto o lo han trabajado, es la parte de los PTP. ¿Qué significa los PTP? Paquetes de trabajo planificado. Esa también es una buena práctica. Los PTP no son más que carpetas para cada equipo a intervenir en la parada. Y dentro de esa carpeta vamos a incluir información valiosa, listado de materiales, vamos a incluir la red lógica de ese equipo específicamente, procedimientos, listado de discos ciegos, si hay una actividad especial que hay que ejecutar, etc. Ya vamos a ver acá en la próxima lámina, y yo creo que con esto estaríamos culminando por hoy. Vamos a ver qué es un PTP. Como les comento, aquí vemos el contenido típico de un PTP. ¿Qué son los PTP? Los paquetes de trabajo planificado. Y aquí tenemos los elementos típicos de un PTP. Tenemos la planificación para ese equipo en específico, donde vamos a incluir el diagrama de Gantt, los recursos y las horas hombres. También en ese PTP podemos incluir datos históricos, ya sea de mantenimiento o de inspección. También especificaciones y requisiciones de materiales. ¿Qué quiere decir ello? Que en ese equipo a intervenir vamos a colocar los materiales que se solicitaron para ese equipo. También vamos a incluir el alcance de trabajo, el plan de inspección y pruebas de ese equipo, requerimientos operacionales, lista de
aislamiento, en este caso sería lista de discos ciegos. También vamos a incorporar los procedimientos de ejecución. Si vamos a aplicar torque, podemos incluir ese procedimiento de torque. Si vamos a usar un procedimiento de pintura, podemos colocarlo allí. Si vamos a hacer una soldadura, los procedimientos de soldadura. También importantísimo incorporar los planos, especificaciones y datos técnicos. Obviamente la contratista que va a trabajar va a necesitar planos. Entonces en los PTP nosotros tenemos que hacer esas incorporaciones. También algunos los análisis de trabajo seguro y procedimientos ambientales, procedimientos especiales, algunos equipos y herramientas especiales que se vayan a usar durante la ejecución de ese equipo, y también algunos proyectos vinculados a ese equipo. ¿Ok? Entonces, esto sería lo correspondiente a paquetes de trabajo planificados. Bueno, yo creo que estamos bien por hoy, por el tiempo. Ingeniero Manuel, le dejo la palabra para el ciclo de preguntas. Perfecto, ingeniero Carlos. Excelente actividad. Bueno, tuvimos aquí bastante audiencia y todos muy conectados, muy juiciosos. Y efectivamente tenemos aquí ya la sesión de preguntas. Le abrimos el micrófono al ingeniero Juan Andrés Reverén. Ingeniero Juan Andrés, bienvenido. Puede picar en el icono de su micrófono y formular las inquietudes, por favor. Ingeniero Juan Andrés. Bueno, aquí nos escribió en el chat. Vamos a ver. La primera pregunta dice, ¿se debería de tener un protocolo para paradas de planta no planeadas o de emergencia? Sí, eso también, bueno, no es lo ideal que hayan paradas no programadas, no lo queremos porque esas paradas son muy costosas, eso implica compras de emergencia, contrataciones de emergencia, y eso impacta en el presupuesto de la organización. Pero obviamente la organización debe estar preparada para esos eventos y debería haber un protocolo para que en caso de que ocurra eso, cómo va a accionar la gerencia de parada de plantas. Eso debe estar procedimentado dentro del sistema de gestión de parada de plantas de la organización. Entonces, sí debería haber un protocolo. No es lo ideal por los aspectos negativos que eso involucra, pero sí debemos estar preparados para esos escenarios. ¿Ok? Perfecto. Bueno, aquí tenemos la manito levantada del ingeniero César Augusto Palacio. Ingeniero César Augusto, bienvenido. ¿Puede activar, por favor, el icono de su micrófono? Ingeniero César. Ingeniero César, ¿ya puede activar el icono del micrófono, por favor? Bueno, mientras activa el micrófono, aquí tenemos el ingeniero Luis Armando Nieto. Ingeniero Luis Armando, bienvenido. Aquí ya estamos activando el micrófono para todos. Aquí ya lo tenemos, Buenas ingeniero Luis tardes. Armando. Bienvenido. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad. No sé, ¿me oyen? ¿Me oyen bien? Perfecto, ingeniero. Claro y fuerte. Bienvenido. Siga. Bueno, la pregunta es la siguiente, la consulta es la siguiente. Cuando se habló de las actividades de programación de las paradas, ¿verdad? Se habla de la gerencia de mantenimiento. Pero la consulta es la siguiente. La parada de planta es un trabajo que normalmente pues lo debe planificar la gerencia de mantenimiento, que sabe cuándo es que hay que hacer
overhaul a los equipos grandes. Entonces, no es muy claro que, digamos, la gerencia de mantenimiento esté como un poquito aparte de lo que se programaría como gerencia para la parada de planta. Entonces, si pudieran aclarar un poquito eso, por favor, gracias. Gracias, Luis, ¿no? Luis. Sí, señor. Luis Armando, sí, señor. Luis, interesante tu pregunta. Eso depende de la magnitud de la organización. Como lo comenté, por lo menos en el caso Venezuela, tenemos el complejo refinador Paraguaná, que tiene más de 50 plantas, y allí continuamente se planifican y ejecutan paradas de plantas. En esos casos, cuando hay un movimiento excesivo de paradas de plantas, es recomendable que haya una gerencia de paradas de plantas. Correcto, eso lo he vivido yo personalmente. Cuando son plantas muy pequeñas, como en el caso donde estoy trabajando actualmente, una planta petroquímica que tiene un solo tren de procesos, allí sí se justifica que la parada de planta sea coordinada por la gerencia de mantenimiento. Entonces, como les comenté, todo dependiendo de la política de la empresa. Correcto, entonces hay casos donde hay muchas plantas y ahí sí se justifica una gerencia de parada independiente de la gerencia de mantenimiento. Recuerden que la gerencia de mantenimiento también tiene una carga de trabajo bastante importante. Entonces allí, por estrategia, se separa. Gerencia de mantenimiento atiende todo lo que es mantenimiento rutinario y tenemos la gerencia de paradas de plantas que se dedica única y exclusivamente a paradas de plantas. Ese es el caso de complejos grandes, complejos refinadores grandes. Pero cuando son plantas pequeñas, ahí sí aplica lo que comentas. Puede haber una gerencia de mantenimiento que es la que se encarga de coordinar las paradas de plantas. Pero interesante tu pregunta, Luis. No sé si eso responde tu inquietud. Sí, señor, sí, muchas gracias. Muy, muy amable, sí, exactamente, gracias. Perfecto, ingeniero Luis Armando, gracias por la participación. No olviden, mañana continuamos con esta actividad, 4 de la tarde, para que se agenden y nos acompañen. A vuelta de correo yo les voy a estar compartiendo el enlace. Bueno, aquí tenemos otra inquietud y el ingeniero Orangel Tadeo. Ingeniero Orangel, bienvenido. ¿Puede activar su micrófono, por favor? Ingeniero. Bueno, creo que no tiene opción de micrófono. Vamos a formular la inquietud aquí. Nos pregunta, buenas tardes a todos. Excelente exposición del ingeniero Carlos. Felicidades. Mi pregunta es sobre el método 3GP de BDPBSA. Muy útiles en la actualidad. ¿Se aplican? Bueno, no entendí bien la pregunta. Hay una metodología que tiene PDVSA, que es MG3P, que es un modelo, significa modelo gerencial de los procesos de paradas de plantas. Es la metodología que usa PDVSA para gerenciar las paradas de plantas. Correcto, así como existe esa metodología MG3P, hay otras organizaciones a nivel mundial que trabajan en materia de parada de plantas. Por lo menos hay una organización ABB que tiene una metodología de parada de plantas. Por ejemplo, la CMRP, la Sociedad de Profesionales en el área de mantenimiento y confiabilidad, también tiene algunos aspectos vinculados con paradas de plantas. Eso lo vamos a ver mañana. También el Global Forum, el foro global de mantenimiento y gestión de activos, también tiene unos aspectos vinculados con paradas de plantas. Entonces, a nivel mundial, sí hay referencias relacionadas con paradas de plantas. Correcto. Pero por lo que me comentaste, Manuel, entendí como MG3P, obviamente PDVSA tiene una metodología muy interesante. Es la que usa PDVSA para gestionar y gerenciar sus paradas de plantas. Perfecto, ingeniero Orangel, ahí quedó
resuelta la inquietud? ¿Puede habilitar el micrófono, por favor? Ahí ya quedó activado. Dice estar silenciado por el organizador, pero aquí ya le estoy dando paso, ingeniero Orangel. Ahí ya. Bienvenido, Ok. ingeniero. Hello, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Siga, por Ok. favor. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Excelente tu exposición. Te felicito realmente. Yo que te conozco de varias paradas de planta en Venezuela, pues puedo dar fe de tu experiencia en este aspecto. Bueno, sí, la pregunta mía era sobre el método 3GP que aplicaba PDVSA, como tú indicaste, en los años 2000, 2001. Hoy por hoy se sigue aplicando. Como tú sabes, pues yo estoy fuera del país, aquí en Colombia, y quisiera saber de tu experiencia en este sentido. Sí, buena pregunta, Orángel. Y bueno, muchas gracias por participar y hemos trabajado obviamente en proyectos y bueno, estoy compartiendo con ustedes mi experiencia. Con respecto a la pregunta que me haces, esa metodología de parada de plantas de PDVSA fue ingresada acá, incorporada en el 2003, perdón, 2001-2003, acá en Venezuela. Se trabajó fuertemente en esa metodología como hasta el 2016 aproximadamente, y a partir del 2017 en adelante, bueno, lamentablemente no se ha aplicado más esa metodología. Correcto, esperemos que hayan proyectos de reimpulso de esa metodología. El CRP tenía un subcomité de parada de plantas, que era la que se encargaba de familiarizar y evangelizar la metodología en toda PDVSA. Y bueno, esperemos que haya un esfuerzo para reactivar ese subcomité. Pero si respondo de manera concreta a tu pregunta, actualmente no se está trabajando al respecto. Ok, bueno, esperemos que eso prontamente pues se solucione. Muy interesante, te felicito nuevamente por esa exposición tan clara y tan detallada, ¿no? A pesar de que es un webinar preliminar, es muy interesante lo que has expuesto. Gracias, gracias a la organización, ingeniero Manuel, y bueno, saludos pues para todos. Gracias, Orangel. Perfecto, bueno, ingeniero Juan Andrés, aquí ya está habilitado su micrófono, por favor. Ingeniero Juan Andrés Reverén, bienvenido. Ahí puede activar el micrófono, ingeniero. Bueno, nuevamente muchas gracias al ingeniero Carlos Valerio. Aquí nos están diciendo que excelente presentación, que están atentos en recibir el enlace de la actividad del día de mañana. Y bueno, aquí continuamos. Hay una serie de preguntas bastante interesantes. Ingeniero Daniel Moreno, ¿nos escucha? Ingeniero Daniel, ahí tiene habilitado el micrófono. Puede picar en el icono y formular su inquietud, por favor. Daniel Moreno Cruz. Bueno, aquí continuamos. Ingeniero Carlos, también para mañana le recomendamos en el último slide dejar sus datos de contacto para las personas que no han tenido oportunidad de pronto de participar o fuera del escenario, como nosotros decimos, si desean contactarlo, para que nos comparta todos sus datos de contacto. ¿Le parece, ingeniero Carlos? Sí, al final de la presentación para el día de mañana, yo les voy a dejar allí mis coordenadas, les voy a dejar mis datos, mi cuenta de LinkedIn, mi teléfono y mi correo personal para si tienen alguna inquietud, alguna duda, pueden hacerlo tranquilamente. Ok, bueno, vamos a formular aquí un par de preguntas
y usted nos dirá, ingeniero Carlos, hasta qué momento nos podemos extender. ¿De acuerdo? Entonces, continuemos aquí con el ingeniero Juan Andrés Reverén. ¿Cuál es el insumo principal de la planeación de la parada desde el punto de vista de inspección? Ok, interesante la pregunta. Bueno, antes de iniciar la parada, hay un documento base, se llama el alcance más probable. Ahí se especifican los equipos que no se intervinieron en la parada anterior. ¿Ok? Y también algunas actividades que no se ejecutaron. Entonces, ¿qué sucede? Ese alcance más probable es la base inicial. Ya al tener el alcance más probable e incorporar todos los requerimientos del resto de los departamentos, con eso armamos el listado final de trabajo. Ese es por una parte. Pero desde el punto de vista de inspección, ¿verdad? Básicamente, una de ellas es IBR. Uno de los insumos es el plan de IBR. ¿Correcto? Ahí nos especifica, si nosotros tenemos el plan de IBR bien definido, ahí nosotros vamos a ver cuáles son los equipos que en realidad vamos a intervenir, cuál es el plan de inspección detallado en función de los mecanismos de deterioro. También vamos a ver la cantidad de ensayos no destructivos que vamos a aplicar en ese equipo. ¿Ok? Entonces es básicamente el insumo para planificar lo que corresponde al departamento de inspección. Tenemos que tener claro el IBR. El IBR me indica primero los equipos que vamos a intervenir y segundo los requerimientos de inspección asociados a esos equipos en función del mecanismo de daño presente en esos equipos. Entonces, bueno, eso espero que haya respondido tu inquietud, amigo Daniel. Daniel, ya Perfecto. tengo el micrófono abierto. Ingeniero Juan Andrés, bienvenido. Buenas tardes. Buenas Sí, señor, tardes, lo ingeniero escuchamos. Carlos. No, muy atento. Muchas gracias por las respuestas a las preguntas y muy atento a su exposición. Muy interesante. Yo tenía varias preguntas de las cuales usted ya me ha respondido dos, pero por ejemplo, hay dos que me parecen a mí importantes que en su experiencia usted me aclare. ¿Cómo juegan los ciclos de operación de los equipos críticos para establecer la duración y el alcance de las paradas de planta? Esa sería una. Qué bueno, interesante también esa pregunta. En una de las láminas que expuse anteriormente, hablé de la frecuencia de parada. Ahí la frecuencia de parada, hay muchos insumos para ver cuál es esa frecuencia. Una de ellas es los licenciantes. Por ejemplo, si tenemos una planta y esa planta tiene un reactor con un catalizador, si esa planta tiene un licenciante, ese licenciante te va a decir cada cuánto tiempo tú deberías cambiar ese catalizador. Vamos a suponer cada 3, 4 años. Bueno, básicamente ese es el ciclo de corrida de la instalación. Entonces, cuando no tienes licenciantes, te puedes ir a las bases de datos internacionales como OREDA, OREDA, disculpa, Solomon, los indicadores Solomon. Los indicadores Solomon puedes revisarlos, los puedes revisar en internet y allí tienen estudios interesantes basados en comparaciones entre refinerías. Y allí, dependiendo por tipos de plantas, se indican frecuencias típicas de intervención de ese tipo de plantas. Entonces tienes muchos insumos para determinar la frecuencia. Pero lo primero es lo que te dice el licenciante. Por lo menos acá, un ejemplo, tenemos en Venezuela, en la refinería Puerto La Cruz, tenemos la planta de FCC y alquilación. Esas plantas es licencia UOP. Y allí el convertidor catalítico, todo lo que es el catalizador, tienes que reemplazarlo cada 3 años. Quiere decir que las paradas de plantas de esas unidades se hacen cada 3 años. Entonces tienes que revisar lo que te dice el licenciado. ¿Oíste? Espero que, bueno, Sí. esto te haya aclarado un poco. Sí, pues yo quería saber si, por ejemplo, hay equipos que tengan ciclos menores dentro del ciclo mayor de un equipo crítico. Todos esos equipos que tengan ciclos menores se incluirían en esa parada de planta.
Claro, si puedes intervenirlo en rutina, si tienes la facilidad, la flexibilidad operacional para atacarlo en rutina, lo intervienes en rutina. Pero si no, tienes que llevarlo a parada. Pero como hay un riesgo latente, tienes que activar un plan de mitigación de riesgo. De repente inspeccionarlo más, hacerle más inspecciones, de tal manera que ese equipo llegue hasta la próxima parada. Sí, es que eso sucede muy a menudo porque a veces los equipos que uno va o mete en la parada, a veces no son exactamente todos. Hay incluso unos que están a mitad de ciclo y debería uno tratar de intervenirlos para poder lograr éxito o cobertura en la parada, ¿no? Que no vaya a haber de pronto una parada no programada porque no se inspeccionó a tiempo el equipo. Y lo otro Claro. es que, ¿qué sucede si hay materiales de parada que tienen tiempos largos de entrega superiores al planeado en la parada? ¿Se aplazaría la parada o sería una parada parcial? ¿Cuál es tu opinión? Esa pregunta es interesante y eso lo vamos a hablar mañana. Cuando tú por eso es que las paradas se planifican con suficiente anticipación, 2, 3 años antes. Cuando tú vas a iniciar una parada, deberías elaborar el plan de procura, un plan de procura donde debes establecer jerarquías y prioridades de los materiales. Primero empiezas a solicitar los materiales de largo tiempo de entrega, llámese haces tubulares de materiales especiales, etcétera. Después que solicites los materiales de largo tiempo, te vas con los materiales de mediano tiempo de entrega. Y por último, haces las solicitudes de los materiales de entrega inmediata. Por eso lo vamos a ver mañana. Ok. Y mi última pregunta es, ¿hay paradas de planta en que la primera parte de la parada es inspección? Porque hay cosas donde uno no ha llegado con ningún tipo de rutina ni ha podido acceder a los equipos. ¿Qué sucede si la inspección arroja o la duración de la inspección se come mucho tiempo de la parada? ¿Esos equipos entrarían en una parada posterior más larga o sería una extensión de la parada? Bueno, por eso es la planificación. Cuando nosotros planificamos bien la parada de plantas, y si tú dictaminas que ese equipo, ejemplo, es un horno reformador, tú tienes que contemplar dentro de la planificación el tiempo asociado a la inspección, añadiendo las actividades de mantenimiento. Cuando tú sumas todos esos tiempos, de ese camino crítico es el tiempo de la parada, no debería haber problema. Si tú planificas, si tú tienes un equipo crítico, tienes tus actividades de inspección ya planificadas porque tú sabes lo que vas a ejecutar o inspeccionar y tienes las actividades de mantenimiento, ese es tu camino crítico, el mismo software, el mismo programa te va a indicar el tiempo de la parada. Obviamente, cuando tú entras al equipo y de repente por una incertidumbre en el plan de inspección se extienden las inspecciones, obviamente el tiempo de ejecución del equipo se va a alargar y por allí se puede alargar la parada. Entonces, la buena práctica aquí es definir bien el plan de inspección del equipo. O sea, qué se le va a hacer a cada equipo desde el punto de vista de inspección. ¿Oíste? Okay. Y también esas inspecciones se deben incluir dentro de la red lógica del equipo. O sea, cada equipo tú debes incluir las actividades de mantenimiento y las actividades de inspección. Correcto. Muchísimas gracias, Carlos. Muy amable. A tu orden. Bueno, Manuel, si quieres, vamos a 2 preguntitas más y yo creo que estamos bien. Perfecto, ingeniero Carlos. Aquí ya tenemos al ingeniero Miguel Ángel Marenco. Ingeniero, bienvenido. Muy buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo están? Y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí presente, participando en esto, ¿no? Yo tenía algunas, no sé si me escuchan. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Ah, bueno, unas pequeñas intervenciones que también pues iba a aportar algo, ¿no? En este tema de mantenimiento de paradas, algunas personas tenemos alguna falencia porque pues no tenemos bien contemplado el tema de trazabilidad en nuestros programas de mantenimiento, ¿no? Y todo el tema que tiene que ver con la planificación.
La causa raíz de estas cosas radica en que cuando estamos haciendo el proyecto, pues no incluimos todas las variables que tienen que intervenir en este proceso. ¿Sí? El caso de las contingencias, si más bien no recuerdo, está contemplado en Q1, está contemplado en ISO, en donde dice que nosotros tenemos que tener ya adecuado para cada procedimiento un plan de contingencia en caso que se presenten algunos inconvenientes, para no llegar a estas cosas, ¿no? Ingeniero, dentro de esto, yo no vi que usted mencionó el tema de precomisionamiento. Mi pregunta es, ¿ya no está incluido dentro de una parada o dentro de un plan de mantenimiento o lo podemos contemplar como una etapa del proceso de inspección y verificación? Bueno, interesante esa pregunta. Nos estamos adelantando un poco porque todavía no hemos llegado a la ejecución de la parada. Apenas estamos en la gerencia de planificación, pero cuando vayamos a la fase de ejecución, vamos a hablar sobre la ejecución propiamente dicha. Obviamente, ya después que tú inspeccionas entras al equipo, tienes que hacer una serie de verificaciones e inspecciones. Haces la inspección, los trabajos de mantenimiento y por último cierras el equipo. Cuando ya tengamos cerrado todo el equipo, todos los equipos y vamos a arrancar la planta, se hace una revisión llamada revisión prearranque. Es unas caminatas que se hacen en la planta para verificar que todos los equipos estén aptos para arrancar. Es lo que llaman una PSSR, una revisión de seguridad prearranque. Ya cuando la planta está apta para arrancar, es cuando se le entrega la planta a operaciones y operaciones inicia su arranque operacional. Pero eso lo vamos a ver mañana. Ok, señor. Yo le iba a hacer otras preguntas, pero también entonces me estoy adelantando y mejor espero el día de mañana. Muchas gracias por toda la colaboración y mucho es lo que se ha de ganar en estos seminarios, taller, ¿no? Muchas gracias y bendiciones para todos. Amén, amén. Muchos éxitos para ti. Bueno, la última pregunta, Manuel, por hoy. Ok, ingeniero Carlos. Bueno, aquí le damos paso al ingeniero Miguel Ángel. Bienvenido, ingeniero. ¿Puede activar su micrófono, por favor? Ingeniero Miguel Ángel. O el ingeniero Daniel. Daniel Moreno. Bienvenido, ingeniero Daniel. Recuerden que ahí queda habilitado el icono para toda la sesión. Cualquier persona puede intervenir, si así lo desean. Sí, bueno, muy buenas tardes a la mesa de trabajo. Mi nombre es César Palacio, ¿cómo están? Ingeniero César, bienvenido. Sí, señor, claro y fuerte. Gracias. Precisamente pues dar la oportunidad de agradecimiento al ingeniero Carlos por la sensibilización y socialización de este tema tan importante y a la mesa de trabajo por la invitación al día de hoy y pues con la expectativa de encontrarlos el día de mañana. Ingeniero, la pregunta es sencilla. ¿Existe alguna bibliografía o norma técnica o documento que me permita establecer prioridad en la parada de planta según la criticidad de los equipos? Es decir, por ejemplo, ¿cómo debo empezar a hacer el apagado y suspensión de los equipos de forma secuencial sin afectar la producción, por decir, o afectar otras líneas? Gracias. Bueno, también interesante la pregunta. Bueno, no existen normas como hablar, por ejemplo, una ISO 14224, una norma específica no existe. Sin embargo, hay referencias. Ejemplo, pero referencias muy generales, no específicas. Por ejemplo, la SMRP, dentro de su cuerpo de conocimiento, habla sobre las paradas de plantas. También el Foro Global de Mantenimiento y Gestión de Activos te habla de paradas de plantas. PDVSA tiene una metodología de parada de plantas. Lo ideal sería que cada organización, ¿verdad?, tenga sus procedimientos específicos. Correcto. Entonces allí lo ideal sería que ustedes se reúnan como organización de parada de plantas y empiecen a elaborar sus propios procedimientos. Pero no existe una norma
de paradas de plantas. Hay documentos, pero si los detallas, se establecen criterios generales. Entonces, allí entra en juego la experiencia de la organización en materia de paradas de plantas. Correcto, entonces, bueno, ahí tendríamos, y con respecto a referencias, sí hay libros, eso se los puedo compartir mañana. Hay unos libros muy interesantes de paradas de plantas. Eso yo se los puedo compartir el link, o incluso a través de A100 le podemos hacer llegar ese libro de paradas de plantas, que está en internet, por cierto. Perfecto, ingeniero Carlos. Ingeniero César, ¿listo? Bueno, a las personas que no lograron hacer sus inquietudes. Perfecto, ingeniero César. A usted, muchas gracias por su participación. Les comentaba, a las personas que no alcanzaron a resolver sus inquietudes, recuerden, mañana es el espacio propicio para esto. Con esto damos entonces por culminada la actividad, no sin antes agradecer su paciencia, su tiempo. Ingeniero Carlos, de igual forma, gracias por todo el apoyo en esta valiosa actividad y nos conectamos mañana, 4 en punto, Dios mediante. Feliz descanso para todos. Bueno, hasta luego. Muchas gracias, Manuel, y gracias a todos los participantes. Y los esperamos mañana. Muchas gracias, Carlos, y a todo el equipo.